tal? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos reunidos aquí en la Normal Preescolar Francisca Madera Martínez y mis compañeras María Guadalupe Hinojosa Serrano, Carla Ixel Hernández González y su servidora Yandy Flores Hernández. Les vamos a estar hablando acerca del libro y lectura ¿Por qué comenzar con los más pequeños? De María Bonafé. Bien, si bien en el libro nos destaca que en el siglo XX aportó conocimientos claves en el desarrollo infantil. Aunque cada niño nace diferente, las independencias en sus primeras etapas no dependen de su clase social. El desarrollo y el nivel sociocultural de los padres no están tan ligados, ya que el potencial de cada niño surge de la combinación de su herencia genética y su entorno. Si bien, retomando lo que dice mi compañera, en este documento nos invita a pensar que es muy importante un libro puede convertirse en una gran herramienta para la adquisición del lenguaje en los niños. Si bien tenemos pensado hoy en día que los bebés no comprenden o no identifican las palabras, cuando pues es una idea errónea, ya que hoy sabemos que los bebés desde muy temprano empiezan a desarrollar su lenguaje, inclusive cuando la madre les lee, les pone música o les cuenta un cuento, ellos ya empiezan a identificar y a construir su propio vocabulario. La primera idea que nos destaca la autora es que los niños pues no necesitan esperar a entrar a la escuela para que vayan a interesarse en la lectura, sino Bonafé retoma los estudios de Emilia Fierro, quien observó que desde muy pequeños los niños ya empiezan a interesarse, a tener curiosidad por la lectura, inclusive por la lengua escrita. Si bien, aunque todavía no sepan leer, pero ya reconocen las imágenes, ya observan las letras y ya prestan atención a las palabras que dicen la madre, los familiares. Sí, exacto, es muy bien dicho lo que acabas de decir, compañera. Retomando lo que acabas de decir, pues sí es indispensable el apoyo que los padres tengan con sus hijos, con sus bebés, que se interesen en su aprendizaje, porque como bien dices, algunos papás que son tradicionales, pues no conocen aquello que acabas de decir, que de bebés pues no tienen interés, o sea, ellos piensan, como bien tú dices, que la escuela es necesaria para su aprendizaje, que desde la escuela se aprende, pero esto es falso, o sea, desde que nacieron, desde los primeros meses de nacimiento, pues el bebé adquiere conocimiento, o sea, le interesa al mundo. Y bueno, es tan útil como jugar con los bebés, con la forma de relato, de cómo darles un juguete y que ellos por ellos mismos empiecen a sentirlo, a que utilicen sus 5 sentidos. Es decir, esto hace que ellos logren jugar y actuar y que logren organizar por sí mismos sus desplazamientos y sus juegos. De igual manera, menciona la lectura que el Puzzle Game es un juego mucho más estructurado, con reglas, es decir, que los cuidados siempre se tienen que estar ahí acompañándose entre ellos. De igual manera, se tiene que acompañar con canciones de cuna y ritmos, que a partir de ello adquieren sus primeras adquisiciones del lenguaje y esto se vuelve mucho más espontáneo. Y con esta manera el bebé puede percibir ritmos y recepciones y muy pronto responde a los estímulos mediante sonrisas y balbuceos, y esto a la madre le genera una satisfacción de lo que ha hecho y ha estado logrando con su hijo. Por eso es tan preocupante que aunque los padres no lean mucho, si se acercan a los libros a los bebés de forma regular, surgen experiencias enriquecedoras y ellos mismos empiezan a experimentar con el lenguaje. Si bien, como ya lo platicaron mis compañeras, los bebés empiezan a desarrollar su lenguaje desde los 6 meses, a pesar de que, aunque están pequeños todavía, las experiencias artísticas y literarias, canciones, cuentos, son universales y comparten estructuras y temas similares en toda la cultura. Por eso es fundamental acercarse a los bebés, a la lengua y a la lectura desde temprano. A veces falta la comunicación oral en las familias, pero leerles en voz alta ayuda mucho a compensar esa carencia y fomentar su imaginación. Claro, hoy como tenemos esta idea de que ya los niños desde muy pequeños ellos ya empiezan a descifrar palabras, ya empiezan a conocer.
como dice la autora, que la lectura también fortalece el vínculo emocional entre el adulto y el niño. Cuando el padre de familia, la madre, la abuela, cualquier familiar le lee en voz alta, en ese momento se convierte en una experiencia de cercanía y se genera un vínculo. No solo se transmiten las palabras, también se transmite seguridad, el afecto, el acompañamiento, donde el niño también, aparte de aprender las palabras, entiende los sentimientos que está expresando la persona que le está leyendo. El libro deja de ser simplemente un objeto, sino que ahora se convierte en un espacio compartido. Sería como un vínculo entre una madre y un bebé, o sea, la madre tiene al bebé en su vientre y ahí ya generan un vínculo. Entonces, ahora que algún familiar le está leyendo algo, no solo le está enriqueciendo su vocabulario, sino que le está enriqueciendo sus emociones, ya que aquí se está transmitiendo tanto como palabras como el sentimiento, y es ahí cuando el niño se empieza a desarrollar y empieza a tener más libertad de expresarse y así genera un ambiente de confianza. Exacto, muy bien dicho, compañera. En cuanto logra sentarse estos cimientos que la madre ha hecho, que ha estado fortaleciendo en el niño, su laringe se verticaliza y sus balbuceos se modifican, que esto es entre los 7 y los 9 meses, que podemos identificar los fonemas de la lengua materna, que el bebé ya ha aprendido. Hacia el final del primer año hay mayor cohesión en su proceso mental, es decir, que por él mismo, por sus primeras conductas, puede, experimentar la comida, o sea, adquiere sentido del humor y la capacidad de hacer un pequeño espectáculo. Cuando lo vemos en los centros comerciales, ¿no? Que hacen sus espectáculos, ¿no? O sea, sus quejas, sus caprichos y etcétera, de muchas más cosas. Y muy pronto, el hecho de estar leyendo, retomando nuevamente sobre los libros de texto, el estar viendo un bebé, no leyendo, sino que observando un libro con imágenes y le llamen mucho la atención los coloridos, que las formas, o aquellos libros en los que se despliega la imagen del libro, eso le llama muchísimo la atención al bebé y eso de cierta manera le enriquecen. Y bueno, una vez que se sienta y comienza a desplazarse, otra cosa, que cuando empieza a gatear, el bebé puede reconocer formas que asocian las palabras que escucha. Es decir, cuando escucha el nombre de un animal, por ejemplo, lobo, gato, buscará atraparlo en las páginas del libro y agarrarlo con la mano. Y este es un descubrimiento, ¿no? Porque va a la par con el conocimiento de su propia imagen. Es decir, esto se le llama espejo. ¿Sí, compañera? También quiero agregar un dato que me parece muy importante que está en la lectura, es que los bebés mismos eligen sus propios libros. María Bonafé nos señala que muchos bebés no solo escuchan los cuentos, sino que también comienzan a señalar o entregar un libro específico para que se lo lean. Mostrando la preferencia personal desde ya muy pequeños. Esto es un dato muy interesante, ya que ahí sabemos que el bebé ya empieza a generar sus intereses y lo que a él le gusta, y eso me parece muy interesante, ya que inclusive desde muy pequeños ya empiezan a conocer sus preferencias, sus gustos. Sí, y esto la madre no lo suele notar, o sea, lo pasa desapercibido y bueno, yo digo, como bien tú dices, es muy importante y hay que recalcarlo, hay que transmitirlo con todas las madres, padres de familia, que le tomen muy en serio esto es lo que acabas de decir, amiga. Si bien, como sabemos, el niño repite las sílabas como cucú y jugamos con él, juegos con los que los adjetivos desaparece y reaparece. Anuncia si las sílabas son repetitivas, como mamá, enuncia si papá, etc. Luego, al darse cuenta de que algo no está, lo nombrará antes, como bien puede ser una fruta, que puede decir naranja, y entre todas esas. Así al poner, luego de darse cuenta, en todas las lenguas comenzará a poner dos sonidos elementales como M y A. Así, al ponerle fonómenas, descubre las primeras articulaciones del lenguaje, el principio de la
construcción de la doble articulación del eje humano. También la autora menciona a Francois Bresson, quien distingue entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje del relato. El lenguaje del relato es la que encontramos en los cuentos. Cuando estamos leyendo un cuento o cuando se está escribiendo un cuento, se utiliza un lenguaje diferente. Y este es especialmente importante porque los niños así empiezan a organizar sus pensamientos y a desarrollar la imaginación y a comprender mucho mejor sus emociones. También es que, como se podría interpretar, el interés por la lectura aparece inclusive antes de leer. Gracias a los estudios de Emilia Fierro, se descubrió que los niños pueden interesarse por la escritura desde el 2º o 3er año de vida, mucho antes de la enseñanza escolar. Se nota la importancia que tiene que el padre empiece a integrar al niño a la lectura y a la escritura, ya que así pueden tener un aprendizaje previo, por así decirlo, para que cuando ellos entren a la edad preescolar, por ejemplo, ellos ya tengan ese interés por la lectura y por la exploración y así tengan un vocabulario más enriquecido. Si bien hoy en día hay muchos niños en edad preescolar que aún no han desarrollado bien su lenguaje y simplemente con hacer balbuceos o con señalar las cosas quieren darse a entender, cuando a esa edad pues ya deberían de tener las palabras básicas. Y bien, como tú dices, hay que recalcar la importancia de los libros de texto. Por ejemplo, aquí la autora menciona un ejemplo de acerca de un niño que se llama Billy, que se acercó a los libros. Como aproximadamente en el mes de mayo, se acercó un niño a la librería y preguntó por un libro, que es un clásico, que es Fuera de aquí, horrible monstruo verde. Está muy padre, a mi parecer está muy interesante el libro de texto, ya que remarca distintas emociones, hace fluir distintas emociones que el niño percibe muy fácilmente y que para él son nuevas y extrañas. Y al final de esta lectura se acerca a la maestra, le entrega un dibujo acerca de lo que ha aprendido. O sea, esto es muy fascinante porque es, de cierta manera, la animación hace que el niño, de cierta manera, conozca sus emociones y sus expresiones. Sí. Bueno, si bien nos dice que también en el libro nos cuenta que al final de la lectura nos cuenta que la rima que trae el libro ya todos la conocen y cantan la rima. Al final parece que quiere comprobar algo. Cuando comienza a cantar, sonríe contento de que yo también canté el mismo texto. Claro, amiga. Y para finalizar este podcast, queremos recalcar que hay que insistir a los padres de familia la necesidad de leerle individualmente dentro de un grupo pequeño sus historias favoritas a cada bebé, que el desarrollo del pensamiento del niño es el placer que siente al ejercitarlo, y bien el aprendizaje de la escritura es un game que debe ser precedido de un playing, que consiste en leerles libros de voz en alta y dejar que los bebés lo manipulen. Claro, con frecuencia los niños se apoyan en la lógica más que en las ideas románticas ante los enigmas de la vida. Y también es importante retomar sobre el hecho de que hoy en día los papás no sepan sobre esto. O sea, yo como, por ejemplo, si yo fuera mamá y no supiera esta información, pues la verdad, tal vez no adentraría a mi hijo a la lectura, porque simplemente seguiría con esa idea de que él no entiende. Pero es importante que hoy en día los padres comprendan y conozcan esta información para que así ellos introduzcan a sus hijos en la lectura. ¿Y cuál mejor medio que los cuentos? Hoy en día los cuentos para los niños son un gran matiz y es algo importante
para su desarrollo. Y creo que con esto finalizamos con esta idea, con esta reflexión. Con estas ideas, claro. Bueno, Y bueno, así igual debemos unir nuestros esfuerzos para lograrlo. Y pues, yo creo que sería todo. bueno, esto sería todo. Gracias por Nos su atención vemos. y Nos vemos en otro próximo próximo episodio. hasta Luego. luego.